En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este curso. Doctor Cabrera, doctor Arroyo y doctor Porta, ¿no? Mi querido y admirado Andreu. Voy a hablar brevemente sobre nuevas técnicas en ablación de fibrilación auricular y, bueno, algunos de sus resultados, obviamente teniendo en cuenta que una parte de la audiencia no son gente completamente especializada en esta parte de la cardiología y intentaremos hacerlo de la forma más amena posible. Bueno, como muchos ya sabréis, pues básicamente las venas pulmonares, que es el objetivo principal, al menos inicial, de ablación de fibrilación auricular, son 4 venas que desembocan en la aurícula izquierda. Se puede ver la imagen del TAC, aquí a la derecha, una reconstrucción tridimensional de TAC. Y básicamente, a finales de los años 90, se publicó y se postuló que algunos de los focos, no todos, pero unos de los focos principales que originaban la fibrilación auricular provenían de la zona de las embocaduras de las venas pulmonares en la aurícula izquierda y, por tanto, que si éramos capaces de cauterizar o aislar eléctricamente esas venas de la aurícula izquierda, podíamos ser capaces de prevenir o al menos disminuir el número de episodios de fibrilación auricular. Así que, bueno, como podéis ver en esta imagen, en este caso sería la ablación más clásica por radiofrecuencia. Se realizan con un catéter punto por punto, líneas que continúan todo el perímetro de desembocadura de las venas en la aurícula izquierda hasta que se consigue su aislamiento eléctrico. A la derecha de la imagen se puede ver un mapa de reconstrucción tridimensional con esas lesiones que nosotros hacemos. Y unos años después, digamos que uno de los principales inconvenientes inicialmente de este procedimiento era su duración. Pues inicialmente fácilmente podía tardar 4 o 5 horas. A día de hoy, con más operadores y más experiencia, bueno, pues es razonable hacerlo quizá entre 2 y media y 3, teniendo en cuenta que el paciente suele estar intubado. Hace unos años surgió una alternativa, que era la técnica, digamos, de aplicación única, o en inglés single shot, que básicamente consistía en usar un catéter balón, en este caso un catéter de criablación, y mediante frío, entre menos 40 y menos 60 grados, se realizaba una ablación circunferencial en una sola aplicación de la vena. Al inflarse el balón cubre todo el perímetro de la vena y teóricamente en una sola aplicación se puede aislar la vena. Teóricamente a veces necesitan 2, a veces 3 y la diferencia de la criablación es que necesitas pues al menos 3 minutos, entre 2 y 4 minutos para conseguir el aislamiento completo de la vena. Las lesiones de radiofrecuencia en unos 30 segundos pueden ser efectivas, pero se necesitan muchas más. Al menos esta era la teoría y normalmente el arsenal terapéutico del que hemos dispuesto a lo largo de los últimos años para el tratamiento intervencionista de la fibrilación auricular. De tal forma que han ido surgiendo nuevas técnicas, muchas de ellas se han basado en aplicación única porque a igualdad o resultados de efectividad y seguridad parecidos, los tiempos son mucho más cortos de procedimiento y permite hacer procedimientos, pues ya digo, la criablación de fibrilación auricular. Es razonable hacerlo un tiempo medio de 1 hora y media, incluso si el caso va realmente muy bien, en 1 hora también es posible hacerlo, con lo cual se acortan mucho los tiempos, permite hacer más casos. Con seguridad, muchos de ellos, como ya digo, muchas de las nuevas técnicas son catéteres de aplicación para ablación de aplicación única, pero también las de punto por punto han intentado mejorar y luego me gustaría enseñar unas pocas imágenes de una técnica que se ha ido probando en los últimos años, aunque a día de hoy no tiene, digamos, una aplicación clínica extendida, pero sigue en investigación y que puede ser interesante al menos ver algunas imágenes. Como la técnica que actualmente más está entrando con más fuerza, porque es una nueva fuente de energía, es la ablación de campo pulsado o electroporación. Básicamente la ablación que he descrito clásica es ablación térmica por frío o calor, radiofrecuencia, que destruye de forma indiscriminada el tejido. La ventaja teórica de la ablación de campo pulsado es que, digamos, se basa en principio que los distintos tejidos del corazón tienen distintos umbrales para necrosarse. De tal forma que los cardiomiocitos tienen un umbral para necrosarse más bajo que de células de vasos sanguíneos, de nervios, y se puede lograr, al menos en teoría, una destrucción más selectiva del tejido miocárdico. Básicamente esta técnica lo que se basa es una técnica no térmica que se basa en pulsos eléctricos cortos y de alto voltaje. En el fondo es un principio muy parecido al que usamos en las cardioversiones y desfibrilaciones. De hecho, en los años 80 ya se usaba lo que se llama la fulguración eléctrica, que era una aplicación de corriente continua directa pero sostenida. En este caso son pulsos cortos. Y el campo local que se crea básicamente acaba creando poros, nanoporos, en las membranas celulares y los destruye. De ahí el nombre de electroporación. Me gustaría enseñar un vídeo. Yo tuve la oportunidad de participar en investigación preclínica inicial de este catéter, al menos en uno de los laboratorios en el que estuve. Y aunque el vídeo no se corresponde con la realidad, porque el vídeo mostrará un catéter que es un caso que está hecho con cirugía abierta y el animal no tiene
aunque está intubado, no tiene parálisis neuromuscular, veréis que hace unos pocos espasmos, esto no ocurre en los pacientes a día de hoy, pero sí me gustaría enseñar el vídeo simplemente para que se vea lo que se tarda en aislar las venas. Veréis 4 golpes ahora, no hay sonido, 2, 3 y 4, terminado. En este animal en concreto, las 4 venas pulmonares en menos de 3 segundos quedaron aisladas. Es un caso muy idílico, por supuesto, no enseñaré los otros casos que tuvimos con induciendo fibrilación ventricular o más problemas. Esto era la investigación muy inicial, esto es uno de los catéteres que inicialmente se llamó Iowa Approach, de la Universidad de Iowa, que ha ido evolucionando a Medtronic. Veremos luego que hay otra alternativa actualmente, que es el Farapulse. Pero simplemente quería enseñar este vídeo para que se viera que efectivamente el ahorro de tiempo en una técnica que, si tenemos suerte en ese paciente, pues vaya todo bien, el ahorro de tiempo es masivo comparado con las técnicas actuales y bueno, mucho más si lo comparamos con la radiofrecuencia. En cuanto a las publicaciones que hay respecto a esta técnica, pues bueno, el estudio que se publicó en 2021 a finales, como continuación de los 3 estudios iniciales sobre la electroporación, que era el estudio Impulse del catéter Iowa y los estudios PEFCAT 1 y 2 del catéter Farapulse, básicamente eran 121 pacientes a los que se había hecho, eran 3 estudios multicéntricos, 121 pacientes que se le hizo ablación de fibrilación auricular por electroporación, un procedimiento aproximadamente de 1 hora y media inicialmente. A los 3 meses se remapeaba a los pacientes, bueno, a 110, no a todos, a 121. 85% tenían aún las venas pulmonares aisladas, pero si íbamos a pacientes era el 64%, que uno puede decir, bueno, pues tampoco es que fuera extremadamente efectivo el primer procedimiento. Es cierto, y por eso he puesto este diagrama, que la onda de energía que se usó para la ablación inicialmente pasó de monofásica, menos efectiva, a bifásica y finalmente a bifásica modificada, que fue cuando fue más efectiva. Es decir, que la propia técnica durante el estudio se fue perfeccionando, con lo cual las ablaciones finales fueron más efectivas que las iniciales. Aún así, los resultados, después de los 3 meses y el remapeo, a los pacientes que hubo que hacer la ablación, al año se les ha vuelto a mirar, aproximadamente 80% libres de fibrilación auricular a un año, desde algo menos del 80% los pacientes que no necesitan tratamiento, hasta casi el 96% a los pacientes a los que se le hizo la ablación con la técnica ya bifásica optimizada. En cuanto a complicaciones, pues bueno, realmente más o menos en el rango de los que suelen estar normalmente la ablación de fibrilación auricular, complicaciones mayores, un 1% como mucho, normalmente, complicaciones verdaderamente mayores, como puede ser taponamiento cardíaco, ictus. Y en general, bueno, puede decirse que la técnica por el momento ha mostrado una durabilidad y seguridad buenas, y bueno, pero es cierto que no existen estudios multicéntricos que comparen con las técnicas que ya tenemos. Obviamente es una técnica inicial, pero al ser una fuente de energía nueva, pues bueno, parece al menos prometedora o un arma terapéutica más. Otras técnicas de aplicación única que tenemos, pues también se está empezando a usar ya en algunos centros el catéter Heliostar, que es un catéter balón de radiofrecuencia. La crioablación es un catéter balón de crioablación, como se puede ver en la imagen. La energía al que se está usando son 15 vatios, que normalmente es por debajo de la que se suele usar en radiofrecuencia normal y permite compatibilizarlo con sistemas de navegación, con lo cual permite ahorrar tiempo de fluoroscopio y de radiación y haciendo mapas de alta densidad. ¿Qué publicación hay respecto a este catéter? Bueno, pues hay una publicación también de 2021 sobre el uso de este catéter. Como verán, en general, los resultados que arrojan la mayoría de las técnicas son muy parecidos, en torno a una efectividad del 80% en el primer procedimiento al año, con un porcentaje de complicaciones mayores que no supera el 1%, suele ser lo habitual. Es cierto que, bueno, pues nuevamente, ¿qué pegas podemos sacar a estos ensayos? Pues son ensayos clínicos, que es de este caso de un solo brazo, no aleatorizado, y muchos de los operadores que realizaron esta técnica eran gente con mucha experiencia y que igual eso no pueda extrapolarse a otros centros con menor experiencia y no se puedan conseguir los mismos resultados. Aún así, pues nuevamente, otra arma terapéutica ya en uso clínico en ciertos centros y ya disponible. Si realmente queremos seguir rizando un poco más el rizo, porque se puede ya básicamente combinar todas las técnicas, o sea, catéter balón con catéter de punto, radiofrecuencia, crío, electroporación, pues este en concreto, el Luminize, es un catéter balón de radiofrecuencia que además es endoscópico, como se puede ver en la imagen. Tiene dentro una cámara, esto es una visión directa de una de las venas pulmonares y además lo que permite es hacer la ablación de forma selectiva en la zona de la vena, es decir, si hay zonas de la vena, como por ejemplo aquí abajo, que ya están lesionadas previamente, es una zona un poco con hematoma, pues se pueden cancelar estos 3 polos de ablación y hacer ablación en el resto de la vena, para no, digamos, sobreablacionar zonas.
la ventaja de esta técnica, obviamente, permite una visualización directa. Yo, en su día tuve la suerte de probar en un día solo en un animal un catéter parecido, pero era de ablación láser. Y, pues nuevamente, un arma más, un tipo de tecnología nueva. Existe, pues sí, una publicación respecto al uso de este catéter, nuevamente con una tasa de aislamiento inicial de venas pulmonares alta, aproximadamente 80-85% de ausencia de fibrilación auricular al año y una baja tasa de complicaciones. Obviamente, como los otros estudios, tiene ciertas limitaciones. En este caso, muchos de los pacientes que entraron en este estudio al año seguían con fármacos antiarrítmicos, que obviamente influye en que no estén con fibrilación auricular, o sea que no se puede atribuir solo a la ablación. Y tampoco se han realizado endoscopias digestivas seriadas en estos pacientes que confirmen la baja tasa o de lesiones esofágicas, que es una de las complicaciones de la ablación de fibrilación auricular por la cercanía anatómica que se produjeron en estos pacientes. Realizando el rizo ya más aún, tenemos el catéter Lattice, que es catéter balón de radiofrecuencia, que además tiene electroporación. La ventaja de este catéter lo que permite es, si uno quiere hacer una ablación más masiva, puede usar esta especie de celosía o balón en celosía para hacer lesiones grandes, pero luego si quiere hacer lesiones puntuales, tiene por dentro un catéter de radiofrecuencia que puede hacer lesiones puntuales y nos puede permitir ablacionar zonas más focales en lugar de áreas amplias. Evidencia publicada sobre este catéter, pues nuevamente este estudio de Circulation. La diferencia, este estudio, ya digo, al igual que los otros, una alta tasa de aislamiento de venas pulmonares en el primer procedimiento, seguridad con porcentaje de complicaciones no superior al 1%, aproximadamente 80% en ritmo sinusal al año, tiempos de ablación bastante cortos y, además, este estudio permitió también valorar el uso del catéter punto por punto de radiofrecuencia, con lo cual, que es el problema que a veces tenemos, pero uno de los inconvenientes que tenemos los electrofisiólogos con ablación, si a veces decidimos usar un catéter balón, entonces sabemos si queremos hacer lesiones focales no lo podemos, o por otra parte, si queremos usar un catéter de punta para hacer lesiones focales, entonces el aislamiento de las venas pulmonares nos va a llevar mucho más tiempo y a veces hay una discusión sobre qué técnica seguir. En teoría, este catéter nos permite hacer las dos y si queremos hacer primero las venas pulmonares y luego hacer líneas o hacer una línea de Flutter, pues teóricamente podríamos y la combinación de ambos nos permitiría con un solo catéter hacer los dos abordajes. Para seguir mejorando las técnicas que ya tenemos, pues una crioablación de temperatura ultra baja. Actualmente la crioablación usa entre menos 40 y menos 60 grados. Aquí estaremos hablando de menos 190 durante 30 segundos. Las lesiones actuales de crioablación son 3 minutos, con lo cual acortar aún más el procedimiento. Además, este catéter permite meter unos estiletes preformados por dentro para adaptarlo a la forma de las venas. Pues otro arma más, ya digo, no todos los centros pueden tener ni mucho menos todas las técnicas y además es que no todos los operadores pueden dominar todas las técnicas. Al final pues resultará que cada uno elija lo que mejor se le dé, lo que más sea conveniente para el paciente y lo que pueda ofrecer mejores resultados. Hay un estudio publicado que es el CryoCure One sobre el uso de este catéter. Son muy pocos pacientes, no llegan a 25, con un tiempo medio de procedimiento tampoco especialmente recortado. Ya hay un segundo estudio en marcha para mezclar este catéter de crioablación con la ablación de campo pulsado. Como ven, al final es todo combinar dos de las fuentes de energía o dos de las morfologías de catéter entre ellos e ir sacando distintas combinaciones. Y simplemente de forma muy rápida, me gustaría simplemente poner de las nuevas técnicas de ablación punto por punto, pues hay un par de catéteres que pueden resultar interesantes, que es el microcatéter QDOT, que la gran diferencia es que en lugar de realizar lesiones de entre 20 y 40 vatios durante 30 segundos, que es la radiofrecuencia normal, estos son lesiones de 90 vatios, mucha más potencia, durante 5 o 15 segundos. Permitiría teóricamente acortar los procedimientos de ablación por radiofrecuencia, que actualmente siguen siendo largos, y el catéter con punta de diamante, que el principio en el que se basa básicamente es que la conductividad del carbono es mucho mejor a la hora de conducir energía que el metal normal, de tal forma que las aplicaciones de radiofrecuencia, en este caso, serían durante muchos menos segundos. Yo tuve la oportunidad de probar este catéter y una forma muy didáctica para explicarnos el principio en el que se basaba. Inicialmente, cuando hablamos con la compañía, nos daban un cubito de hielo con una placa metálica, nos pedían que pusiéramos en contacto la placa con el hielo y que nos dijéramos cuántos segundos tardamos en notar el frío a través de la placa. Cuando lo hacías con un metal, tardabas unos 5 o 6 segundos en notar el metal frío. Cuando cogías una placa de carbono era casi inmediato. O sea, en los primeros 2 segundos ya notabas cómo el frío se transmitía desde el hielo hasta la punta de los dedos. Pues básicamente es el principio en el que se basa. Y ya para terminar,
porque sé que ha sido esto una sobresaturación de técnicas nuevas, sobre todo una cosa tan específica. Me gustaría enseñar dos imágenes y, si puedo, un vídeo de una técnica que en su día pude probar y que parecía de entrada más prometedora incluso que la electroporación, pero luego, de momento, se ha hecho investigación preclínica y algunos casos clínicos, por ejemplo, en Praga, pero ha quedado un poco más estancada. Esta compañía de los Estados Unidos, Vitronus, que usa el ultrasonido, el eco, para hacer mapas y, además, cambiando la programación del eco, puedes hacer ablación con el mismo procedimiento. Es un catéter automático que se pone en la aurícula izquierda por cateterismo transeptal, como solemos hacer, y automáticamente el catéter hace el mapa, y cambiando la configuración del catéter podemos hacer líneas de ablación bastante regulares. Esta foto de la derecha está tomada por mí. No sé si pueden ver la línea de ablación cerca de la vena pulmonar abajo, donde pone lesión. Es una línea muy homogénea, casi sería el sueño de cualquier electrofisiólogo poder hacer una línea tan homogénea. Obviamente hubo casos que nos salieron muy bien, hubo casos que no nos salieron tan bien, pero ese es el principio teórico en el que se basa. Me gustaría intentar enseñar un segundo un vídeo que tenía por aquí, creo. A ver, aquí. Perdón. Que es teóricamente cómo funciona este catéter. Y ya para terminar, básicamente se introduce vena femoral, cateterismo transeptal, se pone la aurícula izquierda y el catéter, de forma automática, sin que el operador haga nada, realiza un escaneo por ultrasonido de la aurícula izquierda, la reconstruye con fiabilidad. Perdón, lo siento. Perdón. No puede. Pues entonces no lo puedo enseñar, ¿no? Porque es que no está en la presentación, está en el. Vamos a ver. Sí. Perdón, sí. Lo siento, pensé que no se ve. Vamos, si se puede, es porque es simplemente curioso verlo. Me gustaría enseñarlo, pero tampoco es imprescindible. Sí, pero no está metido en la presentación. Ya, estoy intentando salir. Ese es ahí, ese vídeo, WhatsApp vídeo, ese. Vale, muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Pues el catéter se introduce en la aurícula izquierda. A partir de ese momento, el operador no manipula físicamente el catéter. El catéter hace el mapa de forma automática mediante ultrasonido de la reconstrucción de la aurícula izquierda con las venas pulmonares. Ahí se pueden ver las venas pulmonares. Y se marca una zona de ablación, que es nuestro objetivo. Con el cambio de parámetros del catéter se realiza una línea teóricamente homogénea que consigue en aproximadamente 2 minutos el aislamiento eléctrico de las venas, ya digo, sin manipulación directa por parte del operador, que lo cierto es que no sé cuánto nos debería preocupar a nosotros para mantener nuestro trabajo si al final no vamos a ser necesarios a la hora de manipular el catéter. Simplemente quería enseñarlo por curiosidad porque me parece algo interesante de ver. Y ya para terminar y como conclusiones, pues bueno, la técnica perfecta para ablación y fibrilación auricular como tal no existe a día de hoy, es la que cada uno pueda realizar en función de la evidencia científica y de la experiencia que tenga. Existen numerosas técnicas nuevas con ensayos clínicos en marcha y al final yo creo que se tratará, como todo, de tener un arsenal terapéutico variado, ir adaptando las necesidades de cada paciente y a los mejores resultados que cada operador pueda ofrecer. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.